acompañar en esta semana de clase. Vamos a abordar en esta sesión la unidad número 8, equilibrio de cuerpos rígidos. Iniciando con el contenido 8.1, cuerpo rígido en equilibrio estático. Para abordar esta unidad vamos a recordar ciertos aspectos que vimos en dinámica de traslación, así como en rotación, en las unidades 6 y 7. Iniciamos contenido 8.1, condiciones de equilibrio. Vamos a hablar sobre las condiciones que permiten a un cuerpo rígido estar en equilibrio estático. Para ello vamos a hablar sobre dos condiciones. Tenemos la primera condición de equilibrio, la cual nos dice lo siguiente: la fuerza externa neta sobre el objeto debe ser igual a 0. Para representarlo, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Sumatoria de fuerzas que actúen sobre ese cuerpo rígido debe ser igual a 0. Otra forma de decirlo, la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo igual a 0. Y recordando que la fuerza podemos representarla en sus componentes escalares. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y aquí estamos hablando de equilibrio traslacional. Y cuando hablábamos en equilibrio traslacional de una partícula, decíamos que la aceleración de esa partícula va a ser igual a 0. Ahora que abordamos los cuerpos rígidos y hablamos del movimiento de este cuerpo, su aceleración, viendo cada uno de los elementos de masa que conforman ese cuerpo como un todo, también vamos a considerar que su aceleración es igual a 0 en equilibrio. Vamos a la segunda condición. La primera condición ya la venimos estudiando en equilibrio traslacional, pero ahora que estamos también evaluando la rotación, el cuerpo rígido debe cumplir lo siguiente: el cuerpo no debe tender a girar, por lo cual la suma de momentos de torsión, debido a todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo con respecto a cualquier punto específico, debe de ser igual a 0. Ambas condiciones de equilibrio bajo un sistema de referencia inercial. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Representándolo simbólicamente, sumatoria de momentos de torsión es igual a 0. En cualquier punto. Y con esta segunda condición nos estamos haciendo referencia a equilibrio rotacional. De igual manera, como vimos en sesiones anteriores, el momento de torsión, también conocido como momento de una fuerza, en algunas otras bibliografías lo podemos encontrar como torque o torca, que es un vector, por lo cual también lo podemos expresar en sus componentes escalares. Sumatoria de momentos de torsión en X es igual a 0. Momento de torsión en Y igual a 0.
y sumatoria del momento de torsión en Z igual a 0. Recordando lo que veíamos en dinámica rotacional. En dinámica rotacional teníamos que la sumatoria del momento de torsión es igual al momento de inercia por la aceleración angular. En equilibrio rotacional, la aceleración angular es igual a 0. Entonces, como conclusión, el equilibrio estático de un cuerpo rígido debe de cumplir que no exista traslación ni rotación. Por lo que el cuerpo debe estar en reposo. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo se mueve a velocidad constante? El cuerpo va a estar en equilibrio, pero no estático. Entonces, cuando mencionemos un cuerpo en equilibrio estático, va a estar en reposo, sin trasladarse ni rotar. Ahora vamos a ver algunos casos en donde vamos a determinar si se cumple o no estas dos condiciones de equilibrio. Bueno, tenemos el primer caso. Acá tenemos el caso de una polea. Sobre esta polea se aplican estas dos fuerzas F, de igual magnitud, pero dirección contraria, sobre los bordes de esta polea de radio R. Veamos si para este caso se cumplen las condiciones de equilibrio. Veamos la primera condición. Sumatoria de fuerza debe de ser igual a 0. En este caso solo tenemos fuerzas en la dirección vertical. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas en B. Tenemos la fuerza F positiva apuntando hacia arriba, menos la fuerza F apuntando hacia abajo.
F menos F igual a 0. Entonces cumple la primera condición de equilibrio. Ahora vamos a ver si se cumple la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio nos decía que la sumatoria del momento de torsión de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe de ser igual a 0. Y eso se debe cumplir para cualquier punto en donde apliquemos sumatoria de momentos de torsión. Entonces, en este caso vamos a aplicar momento de torsión en el centro de la polea. Sumatoria de momentos de torsión. Vamos a considerar que momento de torsión en sentido antihorario positivo, como convención de signos. Acá lo indicamos. Giro, sentido contrario al sabor del reloj, positivo. Esto nos debe de dar igual a 0. Veamos para la primera fuerza. La fuerza F, para aplicar momento de torsión, realizaría un giro horario. Por lo tanto, momento de torsión negativo. F, por el brazo de palanca, R. Le sumamos el siguiente momento de torsión de la fuerza F. La fuerza F también provocaría un giro horario. Giro horario negativo. Menos la fuerza F por el brazo de palanca R. ¿Qué tendríamos acá? Menos F por R. Menos F por R. Tendríamos menos 2 F por R. Por lo tanto, no se cumple la segunda condición de equilibrio. Para este caso, concluimos, no se cumple, solo se cumple la primera condición. Ahora veamos otro caso. Tenemos otra polea. Tenemos de nuevo dos fuerzas aplicadas hacia el extremo. Fuerza F de igual magnitud, pero igual dirección. Vamos a volver a hacer el análisis para ver si se cumplen las condiciones de equilibrio. En este caso, 2. Primera condición de equilibrio. Sumatorias de fuerzas, de nuevo en la dirección vertical, debe de ser igual a 0. Que tenemos dos fuerzas apuntando hacia arriba, F más F, sería igual a 2F. No se cumple la primera condición de equilibrio. Sin embargo, hagamos un análisis para la segunda condición. De nuevo, tomamos en sentido antihorario una convención de signo positiva para el momento de torsión. Iniciamos con la primera fuerza. Esta fuerza F, la tenemos en un brazo de palanca R, el radio R de la polea. Aplicamos momento de torsión en el centro de la polea. Este momento de torsión me daría un giro horario. Tendríamos menos F por el brazo de palanca R. Vamos con la segunda fuerza. Esta fuerza generaría un sentido antihorario. Por lo tanto, el momento de torsión positivo
fuerza R por el brazo de palanca R. Al realizar esta operación, tenemos que la sumatoria de momento de torsión en el centro de la polea es igual a 0. Se cumple la segunda condición, pero no se cumple la primera condición. Entonces no tenemos aún equilibrio estático de cuerpo rígido. Vamos a un tercer caso. Tenemos siempre esta polea de radio R. Tenemos una fuerza aplicada en el centro de la polea con una magnitud 2F. Tenemos también dos fuerzas aplicadas en los extremos de la polea. Misma dirección, igual magnitud. Vamos a evaluar las condiciones de equilibrio. Primera condición, sumatoria de fuerzas. Tenemos fuerzas en la dirección vertical, sumatoria de fuerzas también igual a 0. Veamos si se cumple. La fuerza F hacia arriba, positiva, más. Tenemos acá la segunda fuerza F hacia arriba, positiva, menos la fuerza aplicada al centro de la polea, 2F. Menos 2F. Realizamos esta operación, F más F, 2F, menos 2F, 0. Se cumple primera condición de equilibrio. Evaluamos segunda condición de equilibrio. Bueno, ahora aplicamos sumatoria de momentos de torsión en el centro de la polea. Centro C va a ser igual a 0. Al aplicar momento de torsión en el centro, tenemos una fuerza también en el centro. Y recordemos que donde aplicamos momento de torsión y tenemos una fuerza, donde su línea de acción coincide con el punto donde aplicamos momento, este momento se anula. Por lo tanto, la fuerza 2F no realiza momento. Solo consideramos las fuerzas F que están en los extremos. Y a este caso lo habíamos realizado en el caso número 2. Sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, se cumple segunda condición de equilibrio. Ahora, en esta segunda condición de equilibrio les decía que la sumatoria de momentos en cualquier punto. Aquí lo aplicamos en el centro de la polea. Veamos qué pasa en otro punto. Vamos a aplicarlo acá en este extremo que vamos a llamar A. Sumatoria de momentos en el punto A. Bueno, tenemos la fuerza 2F apuntando hacia abajo. Esta realizaría momento en sentido horario. Según nuestra convención de signos, sentido horario negativo. Menos la fuerza 2F por el brazo de palanca R. Esta fuerza F, su línea de acción, coincide con el punto en donde aplicamos momento. Por lo tanto, esta fuerza F ya no realiza momento. Ahora veamos la fuerza F en este punto que vamos a llamar B. Este momento sería en sentido antihorario. Según nuestra convención de signo,
positivo. Fuerza F con su brazo de palanca. ¿Cuál sería aquí el brazo de palanca? R más R, 2R. Y tendríamos más 2F por R, perdón, menos 2FR más 2FR. Eso es igual a 0. Se cumple segunda condición de equilibrio. Y lo hicimos para el punto C y para el punto A. Lo podemos también hacer para el punto B y vamos a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, este cuerpo está en equilibrio. Equilibrio estático. Ahora vamos a abordar el contenido 8.2. Centro de gravedad concepto. Aquí en el esquema mostramos un cuerpo rígido y colocamos nuestros ejes de coordenadas como referencia. Un cuerpo rígido es una distribución de masa, una distribución continua de masa. Entonces, en muchos problemas donde analicemos cuerpos rígidos, una de las fuerzas que actúa sobre este cuerpo va a ser la fuerza debida a la gravedad. Por lo cual, aquí tenemos pequeñas unidades de masa. Por ejemplo, masa 1, pequeña unidad de masa 2, pequeña unidad de masa 3. Sobre cada uno de estos elementos que está conformado el cuerpo rígido va a actuar una fuerza de gravedad. Ahora, aplicando el concepto centro de gravedad, que lo representamos con nomenclatura CG, es aquel punto donde vamos a concentrar la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. En este esquema lo concentramos en este punto donde está ubicado el centro de gravedad, equivalente a la masa total del cuerpo rígido por la fuerza de gravedad, por la gravedad. Tendríamos la fuerza de gravedad que actúa sobre el cuerpo líquido, gravedad
por la masa. Esto considerando que la gravedad que actúa sobre este cuerpo en los diferentes puntos es constante. Por lo tanto, la fuerza de gravedad en los diferentes puntos también sería constante, concentrada en este punto. Entonces ahora vamos a colocar la definición de centro de gravedad. Entonces, como definición tenemos que es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas debida a la gravedad, que actúa en cada una de estas pequeñas unidades de masa. Como nomenclatura les decía, centro de gravedad, una C y una G. En centro de masa teníamos CM. Ahora, en este curso vamos a considerar el centro de gravedad va a coincidir con el centro de masa. Pero hay que establecer bajo qué condiciones. Esto se cumple solo si la aceleración de la gravedad es constante en los diferentes puntos sobre el cuerpo. La aceleración de la gravedad tiende a disminuir con la altura, pero en estos casos vamos a considerar que va a ser constante sobre todo el cuerpo recto. Entonces tengan en cuenta esta condición. Y a continuación vamos a hacer la deducción de por qué centro de gravedad y centro de masa coinciden. Para llegar a esta deducción, vamos a recordar que la posición del centro de masa
posición del vector centro de masa va a ser igual a la sumatoria de cada una de las masas que conforman ese sistema por la posición de cada uno de los elementos del sistema entre la sumatoria de cada uno de los elementos de masa de ese sistema. Vale. Ahora, si para este cuerpo rígido que tenemos aquí nosotros aplicamos sumatoria de momentos en el centro de gravedad, vamos a considerar todas las fuerzas de los pequeños elementos de masa que hacen momento sobre este punto. Sumatoria de momentos sobre el centro de gravedad. Es igual al vector posición, producto cruz, cada una de las fuerzas debidas a la gravedad. Esto a su vez aquí es igual al vector posición por la masa de cada uno de los elementos que conforman ese cuerpo por la aceleración de la gravedad. Ahora hacemos lo siguiente. Si tenemos un escalar multiplicado por un vector, podemos aplicar la regla asociativa en vectores y tendríamos masa de cada uno de los elementos que conforman ese cuerpo rígido por la posición de cada uno de esos elementos por la aceleración de la gravedad. Y vamos a hacer la consideración que la aceleración de la gravedad es constante para cada uno de los puntos de este cuerpo. Entonces, les decía, este valor va a permanecer constante. Ahora, a esta expresión la voy a multiplicar y dividir por la masa total. La masa total va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los elementos de masa. Es decir, si yo tuviera acá masa 1, más masa 2, más todos los elementos de masa que la conforman. Lo divido y a la vez lo voy a multiplicar. Ahora tenemos esta expresión. Ahora comparemos este elemento, este factor. Aquí es igual a la posición del centro de masa. Entonces sustituimos. Ahora, esta sumatoria de cada uno de los elementos de masa lo puedo representar ya con la M mayúscula. Por la aceleración de la gravedad que es constante. Sumatoria de momentos aplicados al centro de gravedad es igual
a la posición del centro de masa por masa por la aceleración de la gravedad igual a la fuerza debida a la gravedad. Entonces, como conclusión, si yo aplico, calculo momento de torsión en el centro de gravedad, va a ser igual. Sería producto vectorial de la posición del centro de masa por la fuerza de gravedad. Dicho de otra manera, la posición del centro de gravedad por la fuerza debida a la gravedad. Entonces, de acuerdo a toda esta deducción, concluimos que si tenemos gravedad constante, aceleración de la gravedad constante, la posición del centro de masa coincide con la posición del centro de gravedad. Siguiente contenido. 8.2.1. Localización y uso del centro de gravedad. ¿En qué momento vamos a aplicar la localización del centro de gravedad? Cuando estemos analizando el equilibrio del cuerpo rígido, la dinámica del cuerpo rígido. Una de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo rígido, es la fuerza debida a la gravedad. Al realizar el diagrama de cuerpo libre, nosotros debemos de colocar esa fuerza en su centro de gravedad. Por ejemplo, tenemos una placa cuadrada, una placa triangular, una placa con forma no uniforme, tenemos que colocarla en ese punto cuando realicemos el diagrama de cuerpo libre. En partículas, nosotros colocamos las fuerzas en un punto, todas las fuerzas concentradas en un solo punto. Sin embargo, acá, cuando analicemos cuerpos rígidos, tenemos que colocar la fuerza en el punto donde se aplica. En este caso, la fuerza de gravedad en el centro de gravedad. Localización del centro de gravedad para un sistema finito de partículas. Acá determinamos que la posición del centro de masa es igual a la posición del centro de gravedad, y vamos a auxiliar de esta expresión. Posición X del centro de gravedad va a ser igual a la sumatoria de la masa de cada una de las partículas o de los elementos de masa por su posición en X entre la sumatoria de cada uno de la masa de las partículas o de los pequeños elementos de masa. Y el centro de gravedad y el centro de gravedad sumatoria de la masa de cada una de las partículas o de los pequeños
pequeños elementos de masa por la posición vertical de esa pequeña unidad o de esa partícula, entre la sumatoria de cada una de las masas de las partículas. Ahora vamos para un cuerpo continuo. Para un cuerpo continuo, la posición del centro de gravedad va a ser igual a 1 sobre la masa total por la sumatoria integral del vector posición diferencial de masa. Ahora vamos con cuerpos homogéneos. De forma conocida. Para estos cuerpos homogéneos de forma conocida nos vamos a auxiliar de sus características geométricas. En estos casos, como por ejemplo una esfera, un cubo, una placa cuadrada, una placa triangular, el centro de gravedad va a coincidir con su centro geométrico. Y por ejemplo, en el caso del cono y la esfera, el centro de gravedad va a estar ubicado sobre el eje de simetría. Por lo tanto, también nos vamos a auxiliar de las características de simetría de estos cuerpos. Vamos a iniciar con el caso del segmento de recta. Aquí tenemos este segmento de recta ubicado sobre un eje de coordenadas en el plano. Este segmento de recta es de longitud L. Vamos a ubicar el centro de gravedad. Como es un segmento de recta, que a su vez también puede ser el caso de una varía delgada, puede ser el caso de una pequeña varía cuadrada, que son homogéneas, que tengan longitud L, el centro de gravedad va a coincidir con su centro geométrico. Donde X del centro de gravedad va a estar ubicado a L a la mitad de su longitud. Y en Y, 0. Está ubicado sobre el eje X de los sistemas coordenados. Entonces, les decía, esto se cumple para un segmento de recta, también para el caso de una varilla delgada de masa uniforme.
Ahora vamos con el caso de una placa cuadrada. Bueno, aquí tenemos una placa cuadrada de base L y altura H. Y ubicamos, centro de gravedad coincide con centro geométrico. Por lo tanto, X del centro de gravedad va a ser igual a L medios. Y del centro de gravedad H medio. Vamos con el caso del triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, altura H y de base. Vamos a ubicar su centro de gravedad. X del centro de gravedad va a ser ubicado a 1/3 de la base. Y del centro de gravedad, 1/3 de la altura. Veamos otro caso, el semicírculo. Tenemos el semicírculo de radio R. Ubicamos los ejes cartesianos en el centro del semicírculo. Y expresamos su centro de gravedad.
que coincide con su centro de gravedad. En X, 0. Y en Y, X tenemos 0 porque acá tenemos ubicado en su centro el eje de referencia. Si lo hubiéramos ubicado acá en el borde, X sería la distancia R, pero como lo colocamos acá, es 0. Ahora, el Y de centro de gravedad va a ser igual, 4/3 por el radio entre pi. Y así como estas figuras, de acuerdo a la geometría, existen valores en tabla para encontrar el centro de gravedad. Por ejemplo, estos podrían ser el caso de una placa cuadrada, una placa triangular, una placa en forma de semicírculo, podría ser una placa circular, o podría ser ya un volumen, una esfera, un cono. Como les decía, todos estos valores están en tabla aquí, unos a modo de ejemplo. Ahora, si nosotros tenemos una configuración conformada, un cuerpo rígido conformada por diferentes figuras geométricas, por ejemplo, tenemos la siguiente figura. Para esta figura, la cual tiene un agujero en su centro, calcular el centro de gravedad. Entonces, esta figura la podemos dividir en diferentes partes. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí tendríamos un cuadrado, y acá en el centro un círculo. Entonces, como este es un agujero, nosotros tendríamos que calcular el centro de gravedad para la placa, para el triángulo, y restarle el centro de gravedad del círculo. Se resta porque aquí es un agujero. Eso auxiliándonos de la forma geométrica de ese cuerpo. Bueno, y ahora vamos a pasar al último contenido que vamos a ver en esta sesión. Contenido 8.3. Resolución del problema. Resolución del problema de equilibrio de cuerpo rígido. Para realizar problemas que involucren el equilibrio y cuerpo rígido, vamos a aplicar lo que hemos mencionado en esta sesión. Vamos a aplicar las dos condiciones de equilibrio y también el concepto de centro de gravedad, para ubicar nosotros la fuerza de gravedad de ese cuerpo rígido. Ahora, la mayoría de problemas que vamos a realizar en este curso van a ser en el plano. Sin embargo, podemos analizar casos tridimensionales. Pero, les decía, la mayoría va a ser en el plano. Si analizamos los problemas en el plano, nosotros vamos a tener tres ecuaciones
para poder determinar las incógnitas que nos plantea el problema. Esas tres ecuaciones serían las siguientes. La ecuación resultante de la sumatoria de fuerzas X va a ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en Z igual a 0. Z porque va a ser un eje perpendicular al plano. Entonces nos vamos a auxiliar de estas tres ecuaciones. Bueno, entonces vamos a resolver en este momento un ejemplo. Bueno, ya lo pueden observar ustedes en pantalla. El siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. Un trampolín de 3 metros de longitud se apoya en A. Bueno, aquí hay un apoyo en a 1 metro del extremo fijo. Y un clavadista pesa 500 newtons. Aquí tenemos la clavadista con su peso de 500 newtons. Separen el extremo libre. Y tenemos extremo libre, extremo fijo y un apoyo. El trampolín tiene una sección transversal uniforme y pesa 280 newtons. Entonces nos piden calcular la fuerza en el apoyo B y la fuerza en el extremo fijo. Entonces al extremo fijo le vamos a llamar A y al apoyo le vamos a llamar B. Ahora, aquí los mismos datos del problema nos dicen que el trampolín tiene una sección transversal uniforme. Entonces nos podemos auxiliar de la geometría del trampolín para ubicar nuestro centro de gravedad. En este caso tenemos un trampolín que vendría siendo una placa rectangular y podemos utilizar lo que les mencionaba sobre la ubicación del centro de gravedad para un segmento de recta, para una varilla, para una placa delgada, en donde lo podemos ubicar a la mitad de su longitud total. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es identificar los datos del problema. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un sistema, en este caso tenemos un cuerpo rígido que sería el trampolín, que está en equilibrio estático. Cuerpo en equilibrio estático. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos la longitud L del trampolín, que es 3 metros. Tenemos también que el apoyo se encuentra a 1 metro del extremo fijo. Entonces podemos llamarle X sub B 1 metro. Tenemos el peso de la clavadista, le vamos a llamar W sub C. Y ese peso es de 500 newtons. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso del trampolín, le vamos a llamar W sub T. Y ese peso es de 280 newtons. Bueno, esos son los datos del problema. Vamos a iniciar con su solución. Bueno,
volvemos acá a pizarra. Ya recordamos los datos que nos da el problema, además también nos daba una representación esquemática. Nosotros la vamos a traducir ahora a un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos un trampolín de longitud L. De longitud. Vamos a colocar las fuerzas que actúan sobre este trampolín. Tenemos acá un extremo fijo. Vamos a colocar aquí una pared para indicar que está fijo. Está fijo. Y a este le llamamos punto A. A 1 metro tenemos un apoyo. Le vamos a llamar B. Esta longitud. Y esa longitud la llamamos X sub B. Y tenemos acá el extremo libre, donde está ubicada la clavalista. Ubiquemos las fuerzas. Y en el extremo ubicaríamos el peso de la clavalista. Entonces acá tendríamos W sub C. Tenemos acá la fuerza en el apoyo B. Vamos a ubicar hacia arriba. Fuerza sub B. Y tenemos acá también la fuerza en el apoyo A. F sub A. Veamos, ¿qué otra fuerza nos falta? Nos falta el peso del trampolín. Y lo vamos a ubicar a L menos, en el centro del trampolín, por su configuración geométrica. Lo ubicamos en su centro de gravedad. Entonces aquí tenemos W sub T, peso del trampolín. La tenemos centro de gravedad, ubicada a L medio. X del centro de gravedad, ubicado a L medio. Vale. Ya tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre, donde hemos colocado a una de las fuerzas que actúan sobre el trampolín, así como las distancias que tenemos. Por ejemplo, la longitud del trampolín, tenemos la distancia que hay del apoyo B al extremo fijo, y tenemos la posición del centro de gravedad, donde está ubicada el peso del trampolín. Vale. Aquí tenemos un caso en el plano, en 2 dimensiones. Por lo tanto, vamos a recurrir a esta ecuación para su solución. En este caso no tenemos fuerzas horizontales, solo tenemos fuerzas verticales. Entonces vamos a auxiliarnos de la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en un punto. De estas dos ecuaciones. De esas dos condiciones de equilibrio. Iniciamos con la segunda condición, sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en un punto. Tenemos que escoger en qué punto. Punto A, punto B, en el centro de gravedad o en el extremo libre. Por conveniencia, podemos escoger en el punto A o en el punto B. ¿Por qué? Porque recordemos que en el punto donde nosotros seleccionemos y tengamos fuerzas
donde el punto coincida con la línea de acción de esa fuerza, podemos anular el momento que produce la fuerza. Es decir, no produciría momento. Entonces estaríamos eliminando una de nuestras incógnitas, porque no conocemos el valor de esta fuerza. Entonces les decía, o en B o en B. Seleccionemos en este caso en A, sumatoria de momentos en el punto A, considerando que como convención de signos, momento de torsión en sentido antihorario positivo. Y como está en equilibrio estático, eso debe ser igual a 0. Bueno, entonces iniciamos con fuerza en B. Fuerza en A no produce momento, fuerza en B sí, fuerza en B, o el brazo de palanca X sub B. Veamos el signo de este momento. Estaría moviendo en sentido antihorario. Entonces sería positivo. Ahora consideremos el peso del trampolín. Peso del trampolín por el brazo de palanca. De donde está ubicado el peso a el punto A. Esta distancia es L metros. L metros. Veamos el signo de este momento de torsión. Esta fuerza provocaría un momento de torsión horario. Horario negativo. Y vamos con la última fuerza. El peso de la clavadista. Brazo de palanca, de donde está ubicada la fuerza, al punto donde realizamos momento, longitud L. Y esta fuerza provoca un momento de torsión horario. Horario negativo. Todo esto igual a 0. ¿Qué incógnita tenemos acá? La fuerza B. Todos estos valores ya los conocemos, entonces podemos sustituir. Fuerza B, X sub B es igual a 1 metro, menos WT, 280 newton, por L medio sería 1.5 newton, 2.50 metros, perdón, unidades de longitud, metros, menos el peso de la clavadista, 500 newton, por L, 3 metros. Y esto es igual a 0. Ahora despejamos con la fuerza B. Pasaría positivo, 280 newton por 1.5 metros, por 1.50 metros. Y está negativo, también pasa positivo, a 500 newton por 3 metros. Entre un metro. Ahora solo necesitamos realizar ese cálculo. Llegamos a una respuesta de 1920 newtons. Ya encontramos el valor de la fuerza del apoyo B. La magnitud 1920 newton, dirección hacia arriba. Ahora solo nos queda la fuerza A. Para encontrar esa fuerza A podríamos aplicar momentos en B. ¿Qué tendríamos de incógnita? Solo la fuerza A. Ya conocemos los demás datos. O podríamos aplicar sumatoria de fuerzas. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Sumatoria de fuerzas líquidas. Igual a 0. Según nuestra convención de signos, vamos a tomar fuerzas hacia arriba positivas. Entonces tenemos la fuerza en el extremo fijo, fuerza A, más fuerza en B, apunta hacia arriba, menos el peso del trampolín, menos el peso de la clavadista, igual a 0.
Despejamos para la fuerza en A. Fuerza en A va a ser igual. Peso del trampolín más peso de la clavadista menos la fuerza en B. Ahora vamos a hacer sustitución de datos. El peso del trampolín, 280 N. Más peso de la clavadista, 500 N. Menos la fuerza en el apoyo B, 1920 N. Realizamos el cálculo para esa operación. Y llegamos a un resultado de menos 1140 newton. 1140 sería la magnitud de esa fuerza, de la fuerza A. Ahora, ¿por qué nos dio negativo? Nosotros aquí asumimos que la dirección de la fuerza A es hacia arriba. Sin embargo, en realidad la fuerza A va hacia abajo. Entonces, coloquemos acá. Fuerza A, magnitud 1140 newton. Y es una fuerza que apunta hacia abajo. Ahora, si realizamos la sumatoria de fuerza, que sería la fuerza B, que es la única fuerza que apunta hacia arriba, debe de ser igual a la fuerza A, negativo, más el peso del trampolín, más el peso de la clavadista. O sumamos todas las fuerzas y nos debe dar igual a 0. Bueno, y aquí aplicamos las dos condiciones de equilibrio. Primera condición para determinar la fuerza en el apoyo A y segunda condición para encontrar la fuerza en el apoyo B. Bueno, y con este ejemplo nos vamos a despedir. La próxima clase vendríamos a realizar solo ejemplos de lo que abordamos.